Bueno, en relación con el debate iniciado ayer a partir de esa información que daba cuenta o que explicaba que el Fondo de Pensiones del Parlamento Europeo estaba gestionado a través de una SICAV residenciada en Luxemburgo. Yo quería hacer un par de apreciaciones previas. En primer lugar, entiendo que el escándalo, permitidme que os lo diga entre comillas si queréis, se monta porque las SICAV en España tienen muy mala prensa no por lo que son, sino por lo que esconden. Es decir, que una SICAV, en la medida en la que sea verdaderamente una sociedad colectiva, que obedece a esas reglas de estar integrada por más de 100 personas, según la legislación española, que cotiza como sociedades al 1%, pero que luego, cuando cada uno de sus miembros retiran los fondos, tiene que cotizar al tipo que esté establecido en España. O sea, cuando la SICAV es una SICAV de verdad, pues no hay ningún tipo de fraude. O sea, es una sociedad más que verdaderamente, si reúne las condiciones de ser colectiva, pues no hay ningún tipo fraudulento. Podemos discutir si la cotización, la aportación del 1% es correcta o no. Nosotros hemos planteado que tiene que ser superior, pero la mala fama de la SICAV es por su abuso y uso fraudulento. Eso es en España, quiero decir. Eso es porque a partir del 2005 los inspectores de Hacienda, que hicieron una serie de inspecciones en las SICAV, descubrieron que muchas de ellas no eran tales, sino que había el dinero de una familia o de una persona y luego 80 o 90 personas, digamos, de paja, que constituían los 100 y que realmente funcionaban como una SICAV, se beneficiaban de ese 1% en sus beneficios, en vez de tener que pagar lo que pagarían en impuestos de sociedades, que entonces era el 35%, porque el 1%, insisto, es sobre beneficios de las operaciones. Cuando retiran el dinero, tienen que cotizar a la parte que corresponda. Dicho eso, por tanto, no son fraudulentas las SICAV, sino el uso fraudulento que se ha hecho de ellas cuando se utilizan para lo que son, pues son, en fin, instrumentos de aportación colectiva que, bueno, como decía antes, uno puede tener una idea sobre si tienen que pagar por beneficios más o menos, pero que no dejan de tener ningún tipo de característica diferente de instituciones de este tenor que existen en toda Europa. Y además en España, por cierto, las SICAV son transparentes. El problema es que cuando fueron a ver lo que había ahí, se encontraron los inspectores con que no eran SICAV. ¿Y qué ocurrió a continuación? Pues que les quitaron la competencia, si quieren ustedes que lo recuerde. Y pasó a tener el control de la SICAV, pasó a ser competencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cosa que también nosotros hemos criticado. Por tanto, explicación previa respecto de las SICAV. Fondo de pensiones, que es lo que tenemos en el Parlamento Europeo los europarlamentarios. Lo llamemos como lo llamemos. El Parlamento ya ha explicado que lo que está registrado en Luxemburgo se llama de otra manera, se llama Fondo de Pensiones y tal, con la legislación de Luxemburgo, que no tiene el nombre de SICAV, pero alguien ha dicho que es una figura similar a la de la SICAV. No lo sé, lo voy a comprobar, pero quiero decir, similar a la SICAV. ¿Qué sería, cuál es la consecuencia de que no se hubiera registrado como un fondo de pensiones y sí como una SICAV regular, quiero decir, porque efectivamente es colectiva, hay centenares de personas, no hay ningún tipo de fraude? Bueno, pues que los fondos de pensiones en España y en toda Europa cotizan al cero. Es decir, que si se registra como un fondo de pensiones, cotiza al cero. Si se registra como una sociedad colectiva de estas, cotiza poco, pero cotiza. Es decir, que en España y en Europa los fondos de pensiones cotizan al cero. O sea, a lo mejor podríamos preguntar por qué no lo han puesto al cero, si han cotizado poco, como dicen que han cotizado. Cotiza al cero hasta que cobras tu pensión. En el momento en el que llegas a la edad de percibir la pensión por la que has contribuido, aportado, en este caso 2 euros cada diputado, 1 euro el Parlamento, en el momento que llegas a cobrar la pensión, tú cotizas en tu país. Por tanto, nosotros en España. ¿Qué diferencia también una SICAV de un fondo de pensiones? Que en una SICAV cada uno de los miembros puede retirar cuando quiera. En un fondo de pensiones no. No puede retirar más que según esté establecido, a partir de los 60 o la edad de jubilación que se haya establecido. Por ejemplo, en este no se puede retirar hasta los 63 años. Por tanto, la llamemos como la llamemos, funciona como un fondo de pensiones que cuando llegas a tu edad, insisto, el año que viene yo cumpliré 63 años y, por tanto, seré acreedora de cobrar esa jubilación,
que será alrededor de 400 euros, según lo que me han dicho, mensuales, porque yo estuve muy pocos años aportando, pues pagaré los impuestos en España, lo que en aquel momento sea lo que tenga que pagar. Esto es todo. Realmente, esta es toda la información y esto es lo que hay, en fin, de cierto y toda la explicación que se puede dar alrededor de este asunto. Naturalmente que, en fin, si he dejado alguna cosa en el aire y puedo ayudarles, puedo complementar lo que digan, pero esta es la cosa. Criticamos las SICAVs porque se han utilizado, en general digo en España, como instrumentos para fraude fiscal. No es el caso. No es el caso. Porque si se hubiera registrado como un fondo de pensiones, cotizaría al cero, o sea, la tasa impositiva sería cero durante todo el tiempo y luego lo que nos corresponda en el momento en que lo cobramos. Por tanto, la crítica de las SICAV cuando se utilizan para defraudar es una crítica que sostenemos y que realmente hemos explicado, pero no es el caso. No hay ni intención ni posibilidad, ninguna de las dos cosas. Lo único que hemos preguntado en el Parlamento es si nos pueden explicar dónde, en fin, cómo juegan esos fondos, cómo lo están utilizando, dónde lo han invertido, pero vamos, como con cualquier fondo de pensiones en España. A ver, por poner otro ejemplo, la Asociación Española de Periodistas tiene una SICAV para que puedan los periodistas aportar, en fin, si les da la gana, para su jubilación, como las cajas de ahorros y los bancos tienen fondos de pensiones, que no cotizan, que cotizan al cero hasta que lo cobras. Entonces, esa es la parte que creo que merece la pena que los ciudadanos sepan, porque es la verdad y merece la pena que cataloguen y que juzguen en función de la verdad. Por cierto, en la declaración en el Parlamento yo también declaro que tengo fondo de pensiones, es decir, ¿y cuánto cobraré y cuánto pagaré? Pues cuando lo reciba. Se podría pensar, las instituciones de Luxemburgo comunican a las haciendas de los Estados miembros que sus diputados tienen aquí, pues no sé si lo comunican o no, de hecho hemos preguntado si lo comunican para que se sepa, pero en todo caso los diputados tenemos la obligación de cuando lo cobramos cotizar en España y eso será lo que hagamos. Por lo